Centro Cristiano Amigos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Este día voy a continuar con el tema de la semana pasada. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Levante su mano. ¿Cuántos escucharon el mensaje de la semana pasada? Y esta es la continuación del mensaje de la semana pasada. Se traspasa, es el tema, es el título de esta charla, de esta serie. Y estamos hablando precisamente sobre la importancia que hay en nuestras vidas, que tiene en nuestras vidas el reconocer paternidad, el reconocer que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano. Ok, bien. No estoy hablando de cuántos cristianos, cuántos que vienen a CCA, no, hijos de Dios, porque recuerda que Jesucristo viene por una iglesia, viene por sus hijos, no viene por una religión, no viene por una secta, no viene por un grupo en específico, viene por todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo como nuestro Señor, y obviamente que hemos hecho a Dios nuestro Padre. Pero muchas veces tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, no entendemos bien los conceptos de paternidad, y a veces por desconocerlos, pues obviamente nos frenamos y nos limitamos para recibir la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar con este estudio, y en esta ocasión quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor, al libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Vamos a poner este fundamento y luego continuaremos leyendo, meditando el libro de Números, capítulo 27, versos 1 al 11. Entonces, Efesios capítulo 3, 14 al 19 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que digan conmigo: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero que diga conmigo fuerte: somos familia. No, dígalo más fuerte: somos familia. Cada vez que usted llega y viene a este lugar, usted escucha estas palabras: somos familia. Y esto no es un eslogan, esto no es un cliché, esto tampoco es un buen deseo, esto es una realidad. Tú y yo somos una familia en Cristo. Lo que acabamos de leer aquí en Efesios, el apóstol Pablo dice que él doblaba sus rodillas, él oraba ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 15: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tú y yo fuimos puestos en la familia de la fe. Somos hijos de Dios, somos miembros de una familia, somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Alguien que pueda exaltar y glorificar el nombre de Dios por esto. Vamos, dale fuerte el aplauso a Dios. Pero no se puede construir una familia sin los conceptos correctos, sin los elementos correctos para conformarla. De hecho, los que tienen ya tiempo viniendo con nosotros aquí a CCA, más de 5, 10, 15 años, han escuchado de nosotros y han aprendido que la iglesia es la segunda oportunidad que Dios nos da para restaurar nuestros conceptos distorsionados de familia. Porque el Padre, nuestro Padre Celestial, nos injerta, nos pone, nos mete en una familia para que entonces nuestra identidad como hijos sea restaurada, sea fortalecida. Probablemente tu historia con tu familia no fue muy halagüeña. Tal vez tu historia con tu padre no fue muy buena. Probablemente ni siquiera conociste a tu padre terrenal. Pero esa no es excusa para que puedas conocer a tu Padre Celestial. Y cuando tú y yo conocemos los principios y entendemos los conceptos correctos de paternidad, entonces nos posicionamos bajo la cobertura de Dios para recibir la herencia que Dios ha preparado para todos los que le amamos. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Entonces, uno de los conceptos importantes en la familia es el concepto de la paternidad.
Esa es la razón por la que se ha levantado una guerra en contra de este concepto, en contra de la paternidad, porque se pretende desaparecer esta palabra y con ello el concepto y con ello la fe que viene con esta palabra, la paternidad. Sin embargo, tú y yo somos hijos de Dios y tenemos un Padre celestial. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? ¿Alguien puede glorificar y exaltar el nombre de Dios por esto? Vamos, exáltale. Estamos estudiando una historia muy interesante. Yo no sé cuántos se habían detenido para estudiar esta historia en la Biblia. Es más, quiero preguntar, seamos honestos, ¿cuántos habían visto esta historia en la Biblia? ¿Cuántos no la habían visto? Levante su mano y dice, caray, había leído la Biblia y no había visto esta historia. Pero esta historia nos revela cosas bien interesantes, cosas que vamos a aprender en esta tarde. Y es solamente la segunda entrega de esta serie de paternidad que realmente se llama Se Traspasa. Estamos adquiriendo, estamos recibiendo la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de su paternidad y por medio de la paternidad que ha establecido en la tierra. Entonces acompáñame con tu Biblia al libro de Números, capítulo 27, versos 1 al 11. Vamos a volver a leer esta historia. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jafer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Mira cómo el escritor de Números, inspirado por el Espíritu Santo, menciona la genealogía de estas 5 mujeres hasta José. No nos da más relación o no nos habla más allá de José. O sea, pudiera haber sido viable y correcto que el Espíritu Santo, inspirando las Escrituras, pudiera haber dicho hijo de Jacob, hijo de Isaac e hijo de Abraham, porque entendemos que José a final de cuentas es bisnieto de Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel y por quien Jesucristo vino a este mundo. Pero no, el Espíritu Santo solamente nos revela hasta la generación de José, y esto es interesante porque hay un propósito en ello. Hay una revelación intrínseca dentro de la palabra que a simple vista no aparece y no es muy notoria, pero cuando analizamos bien la historia, cuando estudiamos y profundizamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo se detuvo con José para darnos una revelación importante que quiero enseñarte en esta tarde. ¿Estás listo para recibirla? Y dice la Biblia entonces que los nombres de las hijas de Zelofehad eran estas: eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Cuántas mujeres menciona? 5. Eran 5 las hijas de Zelofehad. El verso 2: y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, verso 3: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murieron y no tuvo hijos. Verso 4: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Estas 5 mujeres revolucionaron su cultura. Estas 5 mujeres cambiaron la legislación en la que Israel estaba basada, y a partir de la solicitud de estas 5 mujeres, ahora el pueblo de Israel también entiende y comprende que un padre de familia que no tuvo hijos varones puede heredar a sus hijas mujeres. Pero no fue sino hasta que 5 mujeres valientes se levantaron para reclamar su herencia. Estas mujeres no estaban viendo solamente por la herencia que les había dejado su padre, sino que también estaban buscando su nombre, porque no estaban buscando la herencia o las tierras de papá, sino prolongar el nombre de su padre, honrar el nombre de su padre. ¿Me estoy explicando? Y te enseñé la semana pasada que mientras haya hijos que honren al padre, habrá herencia para la siguiente generación. Por eso es importante que tú y yo entendamos los conceptos correctos de paternidad. Y dice la Biblia que entonces, verso 5, y Moisés llevó su causa delante de Dios. Ya conmigo, llevó su causa. No, pero como si tuvieran ganas de participar. Llevó su causa. Excelente. Dice que llevó su causa delante de Moisés. Verso 6: y Jehová respondió a Moisés diciendo, solamente un versículo para darnos la respuesta de Dios.
Bien dicen, verso 7, las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre sus hermanos, los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a su hermano. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Ok, Dios ha preparado una herencia para sus hijos. Dios tiene una herencia lista aguardando para ti. Esto no significa que el recibir tu herencia será algo sencillo. Tendremos nosotros que tener un entendimiento claro del reino. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Y el primer punto que quiero enseñarte aquí es importante. Si tú quieres recibir la herencia de papá para tu vida y quieres dejar un buen legado para tus hijos, lo primero que tenemos que entender es que debemos de buscar que el cielo hable a nuestro favor. El cielo tiene que hablar a tu favor. El verso 6 dice que cuando Dios le respondió a Moisés, Dios le dijo, bien dicen las hijas de Zelofehad. Están en lo correcto. ¿Sabes una cosa? Ponme atención acá. Cuando el cielo habla a tu favor, aún las cosas imposibles de la tierra encuentran su cumplimiento. Cuando el cielo habla a tu favor, aún aquello que era imposible a tus ojos. Cuando el cielo habla a tu favor, aún aquello que era imposible a tus capacidades. Cuando el cielo habla a tu favor, aún aquellas cosas que eran imposibles en tu mente humana son resueltas porque Dios está hablando por ti. Pero tú y yo debemos de buscar que el cielo hable bien de nosotros. Yo te pregunto, ¿qué es lo que se dice de ti cuando la gente escucha tu nombre? Porque si hay algo importante en la vida de cada uno de nosotros es nuestro nombre. ¿Qué se piensa de ti cuando dicen tu nombre? Oye, ¿conoces a Silvia? ¿Cuál Silvia? La que va a la iglesia. ¿Cuál? Hay muchas. Una que es bien trabajadora, bien dispuesta, una que es... Ah, ¿cómo no? ¿Quién no la conoce? Por supuesto. ¿Me sigues? Oye, ¿conoces a Omar? ¿Cuál Omar? Ese cuate que ahí anda medio loco. Uno que dice que predica. No, pues quién sabe, ni en su casa lo conocen. ¿Sabes una cosa? Lo más importante que el ser humano tiene es su nombre en la tierra. Por eso cuida que tu nombre, cuida que lo que se diga de ti sea algo correcto. Cuida tu nombre, cuida tu reputación. ¿Qué es lo que el cielo habla de ti? Dios escuchó a las hijas de Zelofehad porque las hijas de Zelofehad, escúchame con atención, ponme atención acá, porque las hijas de Zelofehad habían hablado bien de su padre. Cuando tú hablas bien de Dios, cuando tú hablas bien de las cosas que Dios te ha dado, entonces el cielo hablará bien de ti. Mira, un corazón alineado a la paternidad de Dios recibe herencia, aunque en la tierra haya oposición. Digan conmigo, oposición. Aunque esto signifique muchas veces pelear contra el sistema. Y esto me lleva al segundo punto. Las hijas de Zelofehad, antes de venir con Moisés, con Eleazar y con toda la comitiva del pueblo, primero vinieron con Dios. Ellas buscaron de Dios, ellas recibieron la instrucción de parte de Dios, aplicando lo que su padre les había enseñado, les había legado. Y sabes, estas mujeres tuvieron que venir y pelear en contra de un sistema. Hoy te tengo noticias. La iglesia está puesta en el mundo para pelear en contra del sistema del mundo.
Yo no sé si te has dado cuenta, pero el mundo nos está orillando a creer las cosas que ellos están generando. Entre el trabajo, en la escuela, en la oficina, trata el mundo de imponer un sistema en donde nosotros caigamos y sucumbamos a él. Pero la iglesia fue puesta no para adaptarse al sistema, sino para cambiarlo, para transformarlo por el sistema del reino, por los principios del reino de Dios. Por eso la iglesia no puede sucumbir ante el sistema. Nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Alguien dice amén a esto? Pero estamos bajo presión. Si no pensamos como el mundo piensa, si no cree lo que el mundo cree, si no hablamos como el mundo habla, si no actuamos como el mundo actúa, entonces estamos en contra del sistema. Y es muy difícil que una persona prospere yendo en contra de la corriente. Pero te tengo noticias: tú y yo fuimos puestos en esta tierra por medio de Dios y a través de Jesucristo. Aún a pesar de un sistema corrupto, los hijos de Dios vamos a ver la victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos, celebra el nombre de Dios por eso. Celébralo, celébralo. Esto me lleva al segundo punto: peleando contra el sistema. La Biblia nos muestra la genealogía de estas 5 mujeres que quedan huérfanas después de que su padre, Zelofejad, había muerto. Y había escrito aquí en mis notas algo que no iba a compartir con ustedes, porque considero que a veces los cristianos somos medios místicos. Y de pronto nos gusta así como que la numerología, y de pronto somos medios esotéricos. Pero la verdad, la Biblia no tiene nada que ver con eso. Pero, ¿sabes una cosa? Es cierto que en la Biblia hay significados, y especialmente los números tienen cierto significado. ¿Cuántos sabían eso? Por ejemplo, el número 1 habla de Dios, habla de lo perfecto, lo completo, al igual que el número 7. El número 7 nos da la referencia de Dios. El número 4 habla de gracia. El número 3 habla de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El ser humano hecho en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El número 10 en la Biblia lo encontramos una tras otra y habla de una prueba. Normalmente el número 10 en la Biblia representa una prueba. Esa es la razón por la cual el diezmo no es solamente una cantidad de dinero, sino una prueba que manifiesta si realmente amas y confías en Dios. ¿Me estoy explicando? Pero la Biblia enseña aquí que eran 5 mujeres. ¿Cuántas mujeres? 5 mujeres, las hijas de Zelofejad. Y cuando analizamos el número 5 en la Biblia, nos damos cuenta que el número 5 representa la responsabilidad humana. Y no quiero que nos vayamos a ondas metafísicas ni esotéricas. ¿Estamos de acuerdo? A partir de esta charla yo no creo que tú digas: ok, ahora el número 5 va a ser mi número de la suerte. No, sácate de rollos. No es así. Pero nada más como a manera de poner un fundamento en esta enseñanza. Eran 5 las mujeres, las hijas de Zelofejad. Y el número 5 en la Biblia tiene que ver con responsabilidad. Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son 5 libros, son los libros de la ley. Son los libros de la Torá. Esos 5 libros hablan de la ley que Dios estableció para el pueblo de Israel. ¿Me está siguiendo? En donde el pueblo de Israel era responsable. ¿Era qué? No escucho. ¿Era qué? Responsable por cumplir las exigencias de la ley, para que entonces Dios pudiera bendecirlos. Entonces, número 5 nos habla de responsabilidad. ¿Vamos bien? Cuando David enfrentó al gigante, ¿recuerdas ahí en 1 Samuel 17? Dice que tomó ¿cuántas piedras del río? Vamos, ¿cuántas? 5 piedras, aunque nada más utilizó una, ¿verdad? Pero tomó ¿cuántas? 5. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a enfrentar al gigante. Era la responsabilidad de David enfrentar al gigante, mientras que fue la responsabilidad de Dios darle la victoria sobre el gigante. No sé si me estoy explicando. ¿Qué significa esto, amados? Significa que hay una parte que a nosotros nos corresponde. Tú y yo somos responsables de muchas cosas. Hagamos lo que nos toca a nosotros hacer y dejemos que Dios haga su parte. ¿Me está siguiendo? Otra ocasión, cuando Jesucristo alimenta a una multitud, a 5,000, dice la Biblia, hombres, tomando solamente 5 panes y
2 peces. Fue responsabilidad de un muchacho entregarle los 5 panes y 2 peces, y Jesucristo oró y multiplicó la comida. ¿Me sigues? Otra ocasión encontramos en la Biblia a las 10 vírgenes. Dice que había 10 vírgenes preparadas para una boda, pero había 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. ¿Recuerdas en la Biblia? Entonces las 5 insensatas se les acabó el aceite, llegó el novio, vinieron con las prudentes y les dijeron: hey, dennos de su aceite porque ya se nos acabó y no queremos que nos cierren la puerta de la boda, así que dennos aceite. Y las 5 prudentes dijeron: no, ustedes vayan a buscar su aceite porque esta fue nuestra responsabilidad. ¿Te das cuenta? Los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. 5 ministerios, dice que están puestos en la iglesia para edificar al cuerpo de Jesucristo. Es la responsabilidad de la iglesia prepararse, y Dios añadirá a la iglesia cada día los que han de ser salvos. ¿Me estoy explicando? Entonces tiene mucho que ver con esto. Era la responsabilidad de estas mujeres prepararse. Así que su padre, Zelofehad, fue descendiente de José el soñador. Pero José fue descendiente de Jacob, Jacob fue descendiente de Isaac, Isaac fue descendiente de Abraham. ¿Por qué será que la Biblia detiene su narrativa genealógica en José y no se va hasta Abraham? Pregúntame, pastor, ¿por qué? Qué bueno que me lo preguntas, qué bueno que me lo preguntas. Pensé que te ibas a quedar con la duda. Porque aprendemos la importancia de mantener el legado. Al igual que José, escucha, las hijas de Zelofehad tuvieron que pelear contra el sistema para heredar su promesa. Las hijas de Zelofehad pelearon contra un sistema que estaba desarrollado, destinado para que ellas no recibieran nada. Pero ellas se levantaron, ellas pelearon en contra del sistema y lo cambiaron. ¿Sabes? Los hijos de Dios estamos puestos en este mundo, pero el mundo no es nuestro hogar. El sistema del mundo está diseñado para robar nuestra herencia, pero para aquellos que Dios es su herencia, no hay nada que el mundo nos pueda quitar, porque aquel que tiene a Dios lo tiene todo, no le hace falta nada. El mundo no te puede quitar a Dios. El sistema del mundo no te puede quitar a Dios. Ha intentado, a como dé lugar, el mundo quitar de nuestra mente y de nuestro corazón a Dios. En las escuelas, en los hospitales, en los hoteles. Yo me acuerdo que antes en los hoteles abrías el cajón de tu buró de hotel y encontrabas una Biblia, un Nuevo Testamento. Ahora está prohibido ya. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo trata de bloquear nuestro pensamiento hacia Dios. Pero te tengo noticias: aquel hombre, aquella mujer que tiene a Dios como es su herencia, nadie ni nada le puede quitar esta herencia. Pase lo que pase, venga lo que venga, tu herencia está segura en Dios. Así que el sistema del mundo está diseñado para robar nuestra herencia en Dios. No hay nada en este mundo que retenga la herencia de los hijos que son entendidos. Hay una herencia para ti y para tus hijos. Así que tienes que alinearte al propósito de Dios para que puedas recibir la herencia que Dios preparó para tu vida. Ahora, ¿por qué se detiene la Biblia hasta José y no se va hasta Abraham? Bueno, entendamos un poco la historia bíblica y comprendamos la vida de José. José, el soñador, tú recuerdas la historia, era el preferido de papá, era el chiqueado de su padre. ¿Recuerdas la historia? Tú la puedes leer en Génesis. Tienes varios capítulos en la vida de José. De hecho, de la vida de José es uno de los hombres del que más se habla en la Biblia. Hay tantos detalles en la vida de José. Algo que es importante notar es que José era el preferido de su papá. Y como preferido de su papá le confeccionó una túnica multicolores. Algo que no era muy común en ese tiempo. Algo que denotaba realeza, denotaba grandeza. Imagínate los hijos de José, los hermanos de José, cuando vieron que su padre le había confeccionado una túnica multicolores y ellos tenían túnicas sencillas. ¿Cómo crees que se sentían? Obviamente se sintieron mal, ¿cierto o no? Comenzaron a tener enojo y envidia en contra de José. Pero ¿sabes una cosa?
José, después de que analizamos la Biblia, dice que sus hermanos tenían tanto coraje, tanta envidia, que lo intentan matarlo, lo querían matar. ¿Te acuerdas? Pero el hermano mayor lo impidió y dijo: no vaya a ser que su sangre sea reclamada por nosotros. Así que no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. Y después de haberlo vendido como esclavo a unos ismaelitas que son árabes, ellos lo venden a la esposa de Potifar, un general del ejército egipcio. Y ahí en la casa de Potifar, doña Poti lo quiere violar, se quiere acostar con él, y él dice: no, ¿cómo es posible esto? Él sale huyendo. Doña Poti se queda con las vestiduras de José, y entonces comienza a gritar y lo denuncia: ¡ay, un acosador! Y bueno, ya desde entonces andaba recio el feminismo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y le creyeron a doña Poti. Y agarraron a José y lo metieron ¿a dónde? En la cárcel. Y estando en la cárcel, también ahí estuvo muchos años. Pero ¿sabes una cosa? José al final de la historia salió, se quedó como el segundo después de el faraón, un hombre tan rico y tan poderoso que a partir de José entró toda una descendencia, entró el pueblo de Israel, y en Egipto Israel se convirtió en una gran nación. Te tengo noticias: los hijos de Dios somos puestos en este sistema para triunfar a pesar del sistema del mundo. Tú y yo tenemos la garantía en Dios de poder triunfar en este mundo. Dáselo fuerte al Rey. ¿Por qué es que el Espíritu Santo se detiene hasta José? Porque la vida de José nos enseña a triunfar en medio de un mundo hostil. Estas mujeres triunfaron en medio de un mundo hostil. Esa es la herencia que les dejó su padre Zelofehad. Ahora entendamos esto. José sabía cómo triunfar en un sistema hostil y opuesto al sistema del reino. Y los hijos de Dios podemos triunfar en medio de un mundo corrupto y cruel, aplicando los principios del reino de los cielos. ¿Por qué crees que Jesucristo, cada vez que predicaba y enseñaba con parábolas, él decía: el reino de los cielos es semejante a? El reino de los cielos es semejante a. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no vino a fundar una religión. Él no vino a establecer una religión. Él no vino iniciando una religión. Él vino trayendo su reino consigo. La gente que dice es que Jesús fundó una religión está equivocada. No ha leído la Biblia, no conoce nada. Jesucristo no estableció una religión, trajo su reino consigo. Por eso sus enseñanzas fueron: el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Y el reino de los cielos es semejante a. Y si te das cuenta, cada vez que Jesucristo comparaba el reino de los cielos con algo semejante a la tierra, normalmente era algo contrario al sistema del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, aquel que le abre su corazón a Jesucristo no recibe una religión, no entra a una religión, entra a una familia cuyo padre es Dios y cuyo Señor es Jesucristo. Alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto. ¿Sí prendieron el aire? ¿Me ayudas? Perdón. Calorón. Préndele más, hijo. ¿No? ¿Así está bien? Oh, tengo mucho calor. Santo Padre. Pastor en su jugo ahorita, ¿va? Escucha. José el soñador recibió una túnica hermosa antes de enfrentar el sistema. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que su padre Jacob le confeccionó una túnica preciosa, multicolores, antes de ser vendido como esclavo? ¿Sabes por qué? Ponme atención acá. Porque el padre de José se aseguró de que José tuviera una correcta identidad antes de enfrentar el sistema. Te tengo noticias. Tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos entender cuál es nuestra correcta identidad como hijos de Dios si vamos a enfrentar un sistema opuesto al sistema del reino de los cielos. Si tú sigues pensando que eres un pobre gusano,
si sigues pensando que eres inmerecedor de la gracia de Dios, si sigues pensando que eres inmerecedor de nada, entonces ¿cómo crees que vas a enfrentar un sistema opuesto al sistema del reino de los cielos? Pero si entiendes tu correcta identidad, si entiendes que eres hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre del Cordero, que no fueron tus méritos, que no son tus obras, que no fue tu sacrificio, sino el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y entiendes que ahora eres adoptado y puesto en su reino como hijo, entonces ¿cómo crees que vas a enfrentar este sistema? No como un medroso, no como un pusilánime, no como alguien derrotado, sino como alguien que ha sido lavado y comprado con la sangre del Cordero y puesto para heredar las bendiciones del cielo. Por eso, amada familia, por eso es importante asegurar nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? En el cielo no habrá abogados, en el cielo no habrá médicos, en el cielo no habrá presidentes, no habrá profetas, apóstoles, pastores, maestros ni evangelistas. Todos en el cielo seremos hijos e hijas de Dios. Es el título más grande que el ser humano puede ostentar en la eternidad. Hijos e hijas de Dios. Tú eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. No dejes que el sistema te diga lo contrario. Pero pastor, la he regado. Pero pastor, he fallado. Pero pastor, casi no diezmo ni ofrendo. Pero pastor, casi no oro ni leo la Biblia. Pues arrepiéntete, pecador. Y entiende de una vez por todas que no se trata de lo que tú hagas por Dios, sino de lo que Dios hizo por ti a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos, celébrale fuerte. Queremos enfrentar el sistema de este mundo y no hemos comprendido que somos comprados y lavados con la sangre del Cordero. Queremos enfrentar el sistema del mundo y no hemos entendido que somos hijos de Dios. Por favor, amados, tenemos la herencia eterna, nos pertenece, cuánto y más las cosas de este mundo. Pero nuestra mirada no está en las cosas de este mundo, nuestra mirada está en las cosas eternas, porque las cosas eternas son para siempre, mientras que lo que ves aquí es temporal. Así que, ¿por qué será que Dios nos lleva a ver la genealogía de Zelofejad y se detiene hasta José? Porque José triunfó en un ambiente hostil. José arraigó su identidad en lo que su padre le había dado. La túnica multicolores le recordaba a José que era hijo de papá. Te tengo noticias, tú y yo somos hijos de Dios. Y no importa que estés en el desierto, no importa que estés en la prisión, no importa que parezca que eres un esclavo, tú eres hijo de Dios y eso nadie te lo puede quitar. Ay, Señor, exáltale. Las hijas de Zelofejad recibieron su identidad desde la paternidad, que les ayudó a no conformarse con el sistema, sino a pelear y triunfar en él. Fue el legado de su padre lo que les afirmó su identidad. Digan conmigo, identidad. Díganlo más fuerte, identidad. A veces el diablo quiere trastocar nuestra identidad. A veces nuestra familia quiere hacernos dudar de nuestra identidad. A veces la circunstancia quiere decirnos que realmente no somos quien Dios dijo que somos. Porque tú y yo no somos lo que nosotros pensamos o creemos que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Me sigues? Pero el mundo quiere hacerte creer lo contrario. El mundo viene y te dice: eres un fracasado, eres un mediocre, eres un pusilánime, eres un perdedor. Cada vez que vengan estos pensamientos, tú párate firme y recuerda: ok, eso seré para ti, pero para Dios yo soy su hijo, profundamente amado, totalmente aceptado, altamente favorecido. Es cierto, es cierto. Las circunstancias a veces nos ahogan. Y es cierto, los problemas a veces tratan de invalidar y tratan de opacar quién realmente somos. Pero te tengo noticias. No hay ningún problema, no hay ninguna circunstancia que tú estés viviendo al día de hoy que incapacite a Dios para darte tu identidad. ¿Estás conmigo? José sabía quién era como hijo de papá.
Su manto, su túnica le recordaba su identidad. Y sabes una cosa, los hermanos de José cometieron el error más grande al querer deshacerse de él. ¿Cuál fue el error que cometieron los hermanos de José al querer deshacerse de José? ¿Sabes? El error más grande de los patriarcas, porque es de donde salen las 12 tribus de Israel. El error más grande de los hermanos de José no fue haberlo odiado, Cristian. El error más grande de los hermanos de José no fue haberlo envidiado, Ramón. El error más grande de los hermanos de José no fue haberlo querido matar. El error más grande de los hermanos de José no fue haberlo vendido como esclavo a los árabes. El error más grande de los hermanos de José fue haberle devuelto la túnica a su padre, una túnica que mancharon con la sangre de un cordero, y se la presentaron a su padre y le dijeron: papá, aquí está la túnica de tu hijo. No tenemos a tu hijo, pero aquí está su túnica. Y entonces su padre tomó de las manos de sus hermanos la túnica ensangrentada de José, una sangre que no era de José, era de una víctima, era de un inocente. Y cuando el padre tomó la túnica de su hijo, lloró sobre la túnica de su hijo. Pero te tengo noticias, porque si Dios tiene tu túnica, entonces tu destino está garantizado. Asegúrate de que tu túnica esté en las manos correctas. Los hermanos de José quisieron matarlo, quisieron dañarlo, quisieron destruirlo. Le entregaron una túnica ensangrentada con la sangre de un inocente. Sabes, el diablo quiere destruirte, pero Dios tomó tu vida, tu túnica ensangrentada por la sangre del cordero. Y mientras Dios tenga tu túnica en sus manos, tu destino está garantizado en esta vida. No sé si lo estás entendiendo, pero Dios tiene tu mano, tu destino en sus manos. El devolverle la túnica al padre fue lo que le aseguró a José su destino. Asegúrate que tu identidad esté escondida en las manos de papá. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, lo tercero que quiero enseñarte aquí es que las hijas de Zelofejad, ¿cuántas dijimos que eran? ¿Que representa qué? ¿Responsabilidad qué? Es cierto, tal vez tú digas: pastor, pero mi padre fue un desobligado, mi padre fue un desentendido, es más, yo ni siquiera conocía a mi padre. No importa, esa es responsabilidad de tu padre, pero tú tienes tu propia responsabilidad. No puedes justificarte por haber tenido un mal padre. No sé si me estoy explicando, porque es muy fácil, es muy sencillo decir: mi padre no estuvo, mi padre me abandonó, mi padre se fue, mi padre lo que sea. Está bien, pero aún así sigue siendo tu responsabilidad honrar. ¿Estás aquí? Vamos, ¿estamos aquí? No nos gusta, no queremos. Pero ¿sabes una cosa? Es importante entender que hay responsabilidad que recae en nuestras manos y no podemos eximirnos, no podemos zafarnos de ella. Las mujeres vienen, las hijas de Zelofejad vienen, y el argumento que presentan con Moisés es el siguiente: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. O sea, él no fue de los rebeldes que se rebelaron en contra de la autoridad de Moisés. Él no fue de los rebeldes que se levantaron en contra de la autoridad, no, sino que nuestro padre murió en su propio pecado. Y te lo dije la semana pasada. ¿Cuál fue el pecado de Zelofejad? No fue el pecado de rebelión, sino el pecado de incredulidad. Porque Zelofejad no creyó al reporte de los 2 espías, creyó al reporte de 10 espías que decían que no era factible heredar o tomar la tierra prometida. Como consecuencia de ese reporte, entonces Zelofejad dudó y no entró a tomar la tierra prometida. Fue una generación que salió del desierto. Recuerda que más de 2 millones de personas salieron del desierto, venían de haber estado en esclavitud, y durante 40 años, ¿cuántos años? Vamos, ¿cuántos años? Múltiplo de 10. 40 años, prueba en el desierto. Múltiplo de 10, ¿recuerdas?
Durante 40 años, esta generación, los que salieron de Egipto, escúchame, ponme mucha atención. Esta generación salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Hay muchos cristianos, muchos creyentes, muchos hijos de Dios que salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. El diablo no quería que dijera, ay, jole. 1, 2, 3. No seas como... No seas como esa generación. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ahora, ¿eran pueblos, sí o no? ¿Eran hijos de Dios, sí o no? ¿Habían recibido la bendición de ser libertados de la esclavitud, sí o no? Vamos, vamos, no te escucho, sí o no. Pero, ¿obtuvieron su herencia? ¿Me sigues? Hay cristianos, hay hijos de Dios que vienen a la iglesia, salieron del mundo, fueron libertados de la esclavitud, las drogas, el alcohol, la pornografía, un montón de cosas. Vienen a la iglesia, se congregan con nosotros, inclusive hasta sirven en algún ministerio, pero todavía tienen el sistema del mundo arraigado hasta la médula de sus huesos. ¿Estás aquí? No estoy diciendo que no son hijos de Dios. Por supuesto que son hijos de Dios. Sin embargo, probablemente no vean su herencia cumplirse. ¿Me estoy explicando? Estamos aquí. Aguánteme un ratito. Ahí está. Bueno, ¿sí me escuchan? Ok. Escuche esto. No fue sino hasta 40 años después. ¿Cuántos años? Que la generación, escucha esto, la generación que nació en el desierto, no los que salieron de Egipto, sino los que nacieron en el desierto, aquellos que no conocían la esclavitud, fueron los que creyeron al reporte. ¿Sabes por qué? Porque una persona que ha sido liberada de la esclavitud y no tiene la esperanza de la tierra prometida, entonces no sabe qué hacer con su libertad. Y como consecuencia, vuelve o desea regresar de aquel lugar de donde salió. Pero tú necesitas, si fuiste liberado del mundo, si fuiste rescatado de la esclavitud, ahora tienes que entender, hay una promesa para ti y para tu generación. Hay una promesa para ti y para tu familia. Lo que dejaste en el mundo ya quedó atrás. Ya lo decía el ilustrísimo profeta del mundo. Ya lo pasado, pasado. De ahora en adelante tienes que poner tu mirada en la herencia eterna que Dios tiene para ti y para tus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Tú y yo debemos de poner nuestra mirada en Dios, en sus promesas. Pero sabes, hay algo importante que tú y yo debemos de entender, que cuando estamos alineados a la paternidad de Dios, entonces Dios comienza a bendecir nuestra vida. Hay en esta expresión que las hijas de Zelofejad mencionan: nuestro padre murió en el desierto, pero no a consecuencia de la rebeldía, sino a consecuencia de su incredulidad. Esta expresión es vital para entender el principio de la paternidad. Hay un principio de la paternidad que debemos de aprender, y este es el siguiente. Escucha, no existe infalibilidad paternal. No existe padre perfecto. No existe autoridad perfecta. No existe hombre perfecto. Ahora, ¿por qué aprender este principio es importante en la Biblia? Escucha. ¿Ya se aburrió? Levanta su mano el que está aprendiendo algo. A ver, aquí rápidamente. Ok. ¿Por qué aprender este principio es importante? Pregúntame, ¿por qué, pastor? Porque una de las rutas, escucha,
Una de las rutas que utiliza el enemigo para romper la paternidad entre un padre y su hijo es mostrarle al hijo los errores del padre. ¿Estás aquí? Una de las rutas, Naye, que el diablo utiliza para distorsionar los conceptos de familia, para distorsionar los conceptos de autoridad, una de las rutas es que el enemigo trata de señalarnos los defectos de nuestras autoridades. Satanás tratará de refregarte en tu cara. No sé si está bien dicha esta palabra. Ya la dije, ¿verdad? Perdón, qué bueno que no está mi esposa. Pero de restregarte, mejor, ¿no? En tu cara los errores de tu autoridad. Ahí está el diablo cuchicheando al oído de los hijos. ¿Ya viste? ¿Ya te fijaste cómo tu papá prefiere a tu hermano? Él es su favorito y no tú. Y empieza y se pone una semilla. ¿Ya viste al pastor? Ay, el pastor nomás se junta con los que quiere. ¿A ti cuándo te ha llamado? ¿Cuándo te ha buscado? Supo que estabas enfermo y ni siquiera te mandó un mensaje. Es más, fue tu cumpleaños y ni siquiera publicó nada en Facebook. Ah, pero no sea el cumpleaños de Martín, porque luego. A ver, la neta. Hablando de neta, como dicen los chavos. Digo, hasta donde yo me quedé así decían los chavos. ¿Cómo dicen ahora, Naomi? Bueno, ¿cuántos aquí el diablo de pronto les ha sembrado una semilla de esas? Levante su mano. Vamos, levante su mano, seamos honestos. ¿Te fijaste? Dejaste de venir un mes y el pastor ni en cuenta. ¿Te fijaste? Uy, tu líder de célula. Uy, tu líder de alabanza. ¿Ya te diste cuenta cómo nomás pone algunos cuantos? Y a ti no te pone. Y eso que tú cantas más bonito, ¿eh? Oye, ¿ya viste? El preferido del pastor cuando toca es el Victorín, ¿eh? Así para que ni te hagas ilusiones. Y ahí está el diablo. ¿Cierto o no? A ver, ¿cuántos saben que lo que estoy diciendo es verdad? ¿Sabes? Yo he tenido la oportunidad de viajar con mi pastor. Hemos viajado juntos en algunas ocasiones. Inclusive hemos dormido en el mismo hotel, tranquilos, o sea, la misma habitación, pero en diferentes camas, diferentes cuartos. Yo he estado con mi pastor muy de cerca. Y sabes, hay cosas de mi pastor que no me agradan. Hay cosas que de pronto me sacan de onda. Y el enemigo ha querido señalarme sus errores. Pero te tengo noticias, porque es lo que precisamente el diablo intenta hacer para separarte de una actitud paternal. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en el Getsemaní, en Génesis capítulo 3, cuando Satanás vino y cuchicheó a los oídos de Eva? ¿Recuerdas lo que ocurrió? Vino el diablo y le dijo, con que Dios dijo, acuérdate, Dios dijo que no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y de la vida, el árbol de la vida. No pueden comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del de la vida sí, pero el del conocimiento del bien y del mal no. ¿Sabes por qué? Le dice el diablo a la mujer. Porque Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios, y Él no quiere que seas como Él, O sea, ahí te paso el dato. Ahí te lo paso al costo. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Dice que miró el fruto, tomó el fruto, comió y dio de comer a su marido. ¿Sabes una cosa? Escúchame. Cuando permites que el diablo siembre una semilla en donde tú vas a ver los errores de tu autoridad, de tu padre, de las personas que están en autoridad sobre tu vida, entonces si prestas oído, si prestas atención a sus errores, entonces muy probablemente el diablo querrá vincularte a las cosas malas que hizo tu autoridad y no a lo bueno.
¿Me sigues o no? Es más, escucha. El conocimiento de los errores de tu autoridad ponen a prueba tu lealtad. Otra vez, porque a muchos les pasó rozando esto. El conocimiento de los errores de tu autoridad ponen a prueba tu lealtad. Una ocasión yo iba manejando y mi teléfono accidentalmente, yo no sé qué pasó, se activó una llamada. Yo no me di cuenta. Y estaba hablando, estaba llamando, estaba discutiendo con alguien. Y obviamente tú sabes que a veces cuando hablas con alguien, muchas veces de manera inconsciente, pues hablas cosas, ¿no? Obviamente mi lenguaje no es decir groserías, bendito Dios, jamás, desde que Cristo entró a mi corazón. Pero estaba enojado y estaba sacando cierta frustración. Y tú sabes que a veces el pastor cuando se enoja y se frustra dice cosas que, bueno, no muchos saben, ¿no? Nada más José, que no vino hoy, está descansando. José Luis, que me ha visto frustrado en muchas ocasiones. Martín Muñoz, que también él, creo que nada más una vez me viste muy frustrado, amado, no sé, o no sé cuántas veces. No digas mejor nada. Y bueno, Martita, pero Martita, no, es un pan de Dios, ella ha aguantado un montón de cosas también. Pero yo recuerdo que empecé a decir cosas, no ofensivas, no groserías ni nada, pero cosas fuertes. Y yo no me di cuenta que mi teléfono se había activado. La llamada, yo no sabía que alguien me estaba escuchando del otro lado. Y sabes, de pronto, no sé por qué, me di cuenta que estaba marcado y que estaba en una llamada. Oh, caray, ay, me espanté. Dije, ¿qué? Y tomé, dije, bueno, ¿quién es? Y era mi amigo Daniel. Aquí está. Y Dani me dijo, amigo, ¿está todo bien? Yo le dije, Dani, ¿hasta dónde escuchaste? Y él me dijo, amigo, pues escuché todo. Y me dijo, pero ¿sabes? No te preocupes. Sé que eres humano, fallas, y esto no va a cambiar en nada. Eso fue hace como 6 años, más o menos, ¿no? 6 o 7 años. Y sabes una cosa, yo doy gracias a Dios, porque aunque no fue, honestamente digo, no fue así como que, oh, un pecado, no, cosas que a veces uno habla y uno dice, tú sabes, ¿cierto o no? Digo, el que esté libre de pecado, que arroje, ¿qué? Híjole. Y sabes, hasta el día de hoy, ese hombre ha cuidado mi espalda. Hasta el día de hoy. Una ocasión, no sé si decirlo o no, amado. Eres mi amigo, ¿verdad que sí? Somos amigos de años. ¿Cuántos años tenemos de amigos? 20 años. Amigos, pero él sabe que soy su pastor. ¿Cierto o no? Porque muchas veces la amistad pone barreras. Y aunque somos amigos, él me reconoce como su pastor, los dos. Pero una vez no fue y hacer una cosa media, una daga y media. Le puse una regañiza al Dani. ¿Cierto o no, amigo? Aquí está Anita de testigo. Lo regañé, lo puse. Yo pensé que se iba a ir de la iglesia por esa regañiza. Pero sabes, después de tantos años lo veo aquí en la iglesia. Y yo solamente pienso dos cosas. O realmente me ama o es masoquista. Pero cuando conoces los errores de tu autoridad, es cuando se pone a prueba tu lealtad. Porque toda autoridad tiene errores.
Tus padres tuvieron errores. Tus pastores tienen errores. Tu esposo tiene errores. Hello, doñita, señor, levánteme su mano, señito. Todas las seños, levánteme su mano. Le tengo noticias. Su autoridad, que es su esposo, tiene errores. Pero conocer los errores de tu autoridad y aún así honrarlo, eso es lealtad. ¿Me sigue? Ahora, escuche esto, ya termino con esto porque ya me pasé. ¿Cuánto me regalan? 2 minutos más. Es más, pónganse en pie, por favor, ya para terminar. Vente, Martín, ayúdame a ministrar a la iglesia. ¿Quieres ver qué tan leal es una persona? ¿Quieres saber qué tan leal es una persona, Alexa? Muéstrale a esa persona los errores de su autoridad. Y si responde defendiéndola, a pesar de su error, es leal. Y tú puedes confiar en personas leales. Yo puedo confiar en Daniel. Puedo confiar en Martín. Puedo confiar en Martita. Puedo confiar en José Luis y Lulú. Yo puedo confiar en Martín Salinas, en todos los líderes de esta casa, porque muchos de ellos han visto mis errores. ¿Cierto o no, Anita? No digas nada. Pero ¿sabes? La lealtad es lo que produce gloria. Y cuando tú y yo caminamos en una correcta autoridad y en una línea de paternidad correcta, entonces tú y yo recibimos la bendición del Padre. Escucha, tu destino no está ligado a lo que tus padres hicieron mal, sino a lo que ellos hicieron bien. El diablo va a tratar de conectar tu destino con lo que tus padres hicieron mal o con lo que tus autoridades hicieron mal, pero si en lugar de poner tu mirada en lo que ellos hicieron mal, comienzas a agradecer por lo bueno de tus padres y tus autoridades, entonces te estás preparando para recibir tu herencia. Estas 5 huérfanas asumen que su padre no fue perfecto. Les tocó ver a su padre titubear en su fe, pero ellas aprendieron algo valioso de su padre que les ayudó a recibir su herencia. ¿Qué es esto valioso que aprendieron? Escucha, ellas aprendieron que su padre tampoco las trató por sus defectos, sino con su amor. Te tengo noticias. Dios conoce tus defectos, Dios conoce tus fallas, Dios conoce tus faltas, pero aún así Dios te trata no por tus defectos, sino por su amor, porque Él es un Dios amoroso que te seguirá amando aún a pesar de ti mismo. Alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto. Centro Cristiano Amigos.